Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os vengo a hablar un poquito de este libro. Fijaos, Anna Atkins, la fotógrafa invisible. Bueno, por cosas de la vida ha caído en mis manos este pequeño ejemplar publicado por SD Editions. Y bueno, pues se trata de un texto de Lidia Oliva. En realidad se trata de una comunicación presentada en el cuarto Congreso de Historia de la Fotografía en el Fotomuseum de Sarautz. Al leerlo, al echarle un vistazo, me ha parecido muy interesante el modo en el que ella plantea la historia y la importancia de Anna Atkins y además lo hace de manera muy resumida. Entonces yo lo que voy a hacer es leeros algunos extractos de esta pieza, diciéndoos que por supuesto lo interesante es que la adquiráis o que lo busquéis, porque además está súper bien editado, el texto viene acompañado de imágenes que se corresponden con las obras de Anna Atkins. Es una gozada, la verdad. ¿Veis? Pequeñas imágenes. Es una pieza preciosa este libro. Pero bueno, he pensado eso, que sería interesante compartir con vosotros algunos extractos, precisamente porque me ha parecido tan interesante o tan relevante la manera en la que ella lo plantea, que bueno, me he lanzado a grabar este vídeo. Entonces, si os parece, voy leyendo. Dice Lidia Oliva. Anna Atkins nació en el seno de una familia de posibles de Tonbridge, en Kent, en 1799. Su madre murió a consecuencia del parto a los pocos meses de ella nacer. Este hecho marcaría la relación padre-hija, muy estrecha. Entonces nos dice Lidia Oliva: para entender a Atkins, su trayectoria, debo remitirme a John George Children, su progenitor, un personaje bastante prototípico de su época. Él se dedicó durante años a sus grandes aficiones científicas y, por supuesto, como buen británico, a viajar. Se apasionó y aficionó a los descubrimientos eléctricos de Alessandro Volta. Recorrió una parte de la península ibérica, una aventura, porque desplazarse por según qué zonas a principios del siglo XIX, más que viajes, eran aventuras. Y lo hizo con una finalidad mineralógica, sobre todo. En el mundo de la mineralogía, su nombre se escribe con mayúsculas gracias al descubrimiento de algunos minerales. Este, por ejemplo, lleva su nombre. Este es la childrenita. Y bueno, como él descubrió algunos, pues le pusieron el nombre del padre de Anna Atkins. Su nombre también se escribe con mayúsculas en el mundo de la entomología, ya que Children identificó algo más de una veintena de insectos y fue uno de los fundadores de la Royal Entomological Society. En la época, su biblioteca sobre el tema se consideraba una de las más importantes de Europa, así como su colección de insectos, que constaba de varias decenas de miles de especímenes. Bueno, pues ya tenemos presentado al padre de nuestra amiga Ana. Pero Lidia Oliva sigue y nos dice: en 1823 tradujo y resumió el libro de Jean-Baptiste Lamarck y Historia natural de los animales invertebrados. El de Children, Genre of Shells, va ilustrado con 256 grabados dibujados por su hija Anna Children. Claro, Children era su apellido de soltera. Y aquí ya tenemos el primer trabajo importante a nivel artístico, pero también científico, de Anna, de la que será la protagonista de este libro. De hecho, Lidia Oliva indica que este trabajo realizado para su padre le serviría de preámbulo y de entreno para su gran obra, British Algae, obra que emprendería unos 20 años más tarde. Pasamos ahora a hablar ya de su pieza magistral, que es precisamente esa recopilación de todas las algas del Reino Unido representadas a través de la técnica del cianotipo. Con esta obra, Anna Atkins va a marcar un hito, y de hecho sigo leyendo. Anna Atkins es la primera mujer fotógrafa de la historia y la primera que publica un álbum con fotografías antes que William Henry Fox Talbot y su The Pencil of Nature. British Algae, la obra de Anna Atkins, puede calificarse de obra moderna a pesar de su fecha de ejecución. Su autora, Anna Atkins, nos enseña en esta obra a mirar, a leer más allá de las imágenes. Nos sumerge en una lectura de percepciones, de estética a distintos niveles y también de conceptos. En la introducción del libro, Ana justifica el hecho de utilizar el proceso fotográfico y no la ilustración para acompañar la información de carácter científico. Y según Lidia Oliva, esta justificación tiene su lógica y podemos comprenderla si nos trasladamos al mes de octubre de 1843, fecha en la que el primero de los volúmenes de British Algae ve la luz.
Y resulta que hablamos del primer libro ilustrado con fotografías de la historia. Este primer libro ilustrado además tiene otro agravante, según Lydia Oliva. Su autora es una mujer. Esto es otra primicia, por supuesto. En esta pieza, Anna Atkins realizó un trabajo de archivo a modo de inventario, de forma sistemática, obsesiva y enciclopédica. Por ello, dice Lydia Oliva, aunque la comunidad científica no se lo reconoció, existía una intencionalidad científico-investigadora en su trabajo. Asimismo, también la de dar a conocer al público esas especies del modo más fidedigno posible, o sea, por medio de la fotografía. Y aunque en realidad Anna no manifiesta en ningún caso pretender mostrar las cualidades estéticas de las algas, si observamos el conjunto podemos inferir que una vez sumergida en el proyecto se dio cuenta del potencial estético-artístico que tenía entre sus manos. No son fotos hechas al azar, estamos hablando de unas imágenes con una alta dosis de reflexión previa, una estudiada composición en las que Anna Atkins hace aflorar lo invisible, lo imperceptible, aquello que cada alga esconde u oculta con una sublime nitidez en el detalle. Atkins incluye en cada una de las fotografías el nombre del alga y lo integra en la imagen. Según Michel Frisot, la práctica de incluir la palabra en la fotografía obedece a la herencia del grabado y la litografía. No obstante, Lydia Oliva dice que para ella es algo más profundo. Dice, me atrevo a ir más allá dada la modernidad que demuestra Atkins en todo momento. Esta lección que podía haber descartado, pues al inicio de cada álbum incorpora el listado de todas las algas, nos lleva a pensar en la primera fotógrafa o artista fotógrafa conceptual, ya que mientras realizaba los álbumes tenía varias opciones a su disposición, pero no, prefiere incluir el título de la obra escrito a mano por ella y este título decide integrarlo en la fotografía. Más adelante, Lydia Oliva, en su comunicación, indica que al hablar de las cianotipias de Atkins no podemos dejar de citar ni a Man Ray ni a Laszlo Moholy-Nagy, dos de los artistas de las vanguardias. Moholy-Nagy en 1928 escribía: podemos dibujar con luz del mismo modo en que el pintor trabaja sobre el lienzo con sus propios instrumentos, los pinceles y el pigmento. Pues bien, Atkins llegó a esta misma conclusión que nos plantea Moholy-Nagy en 1843. Y es que, según Lydia Oliva, ella se dio cuenta de las cualidades plásticas de las algas y que utilizar este procedimiento fotográfico le permitía mostrar las particularidades de transparencias de alguna de ellas. Se sirvió de la luz como un nuevo elemento plástico. Esto es maravilloso. Por otro lado, el recurso de la acumulación como útil, estético y temático también lo encontramos en algunas de sus imágenes, una estrategia que tanto gustaron de utilizar los artistas pop, ya en forma de repetición, ya de juntar en un mismo soporte, tela, papel u otro, elementos de extremada similitud. Ella, en algún caso, agrupa en una hoja de papel fotográfico varias algas de una misma familia. Finalmente, Lydia Oliva se detiene un momentito a hablarnos de la crítica, de cómo se afrontó la obra de Anna Atkins en su época, porque luego ha sido olvidada durante siglos y rescatada hace relativamente poco. Pero ¿qué pasó cuando ella lo publicó? Bueno, la crítica en su época le fue un tanto hostil. Robert Hunt, el fotógrafo y escritor que documentó y organizó por primera vez la historia de la fotografía, en un artículo publicado en 1848, se refiere al trabajo de Anna Atkins en estos términos: una señora ha realizado unas copias excepcionales en cianotipo con una fidelidad sorprendente de una serie de especímenes de algas británicas. En el artículo, dice Lydia Oliva, tacha al cianotipo de proceso simple y continúa así. Dice, el resultado es tan certero, la delineación tan perfecta y en general tan interesante, que lo recomiendo a las señoras en especial y a aquellos viajeros que no dispongan de mucho tiempo ni puedan prestar mucha atención al sujeto que quieren fotografiar, pero que sí deseen obtener una precisa representación de algún elemento botánico. Lydia Oliva sigue. ¿Una señora? Esta señora no tiene nombre y apellido. Ha realizado unas copias. ¿Por qué no puede explicar que se trata de unos álbumes? ¿Y por qué no decir que es la primera vez que se publican con fotografías? Y más adelante, cuando dice que se lo recomienda sobre todo a señoras, bueno, en fin, ya vemos que desde el principio se le desacredita por el hecho de ser mujer, de utilizar una técnica que en principio aún estaba en duda por parte del mundo científico y que, bueno, pues ninguno de estos dos puntos le fue favorable a Anna Atkins. De hecho, no solo este historiador de la fotografía hizo esta crítica, ¿no? También William Henry Fox Talbot, que es contemporáneo de Anna Atkins, que sabéis es importante dentro del mundo de la fotografía, dice a Lydia
Lidia Oliva que no se mostró mucho más generoso. Dice, en 1864 escribió un artículo en el que decía que una señora fotografió las algas británicas y repartió ejemplares del libro a personas interesadas en botánica y en fotografía, ¿no? Un poco como desdeñando la importancia. Dice Lidia Oliva, ya finalizando su comunicación, creo que frente a estas dos evidencias de falta de voluntad para reconocer la magnitud y la importancia del trabajo de Anna Atkins, cualquier otro comentario estaría de más. Efectivamente. Bueno, esto sería todo. Tampoco me quiero enrollar mucho más, pero de verdad, si os interesa la obra de Anna Atkins y si no la conocíais, os recomiendo que la bicheéis. Este librito es bastante interesante, muy cortito, muy conciso, pero además planteando ideas que resultan por lo menos retadoras. Y nada más, espero que estéis disfrutando del verano. Yo estoy pasando muchísima calor, aquí estoy con el abanico, dale que te pego. Y nada, os envío un beso enorme y nos vemos en las siguientes publicaciones. Hasta luego.